¿Por qué Gabriel Boric pudo ganarle la presidencia derrotando de manera contundente a José Antonio Kast? Por la razón que habíamos señalado como favorable al candidato de la izquierda en el balotaje contra el candidato ultraconservador. En la primera vuelta, Kast había sacado varios puntos por encima de Boric, que solo obtuvo el 25% de los votos. Sin embargo, en esa oportunidad señalamos que la clave que podía dirimir el balotaje estaba en los votos que no habían ocurrido, o sea, en el electorado o en la parte del electorado que no había acudido a las urnas en la primera vuelta. Y como esa primera vuelta arrojó un resultado que dejaba claramente a la vista que la parte del electorado que no votó fue la de mayor vocación centrista, porque el grueso de los votos se dividieron entre dos candidatos que representaban posiciones ideológicas fuertes, Boric por la izquierda y Kast por la derecha. Entonces, en el balotaje, si se lograba cooptar, o el candidato que lograra cooptar esos votos de vocación centrista, sería quien ganaría la segunda vuelta. Y habíamos explicado que Boric estaba en mejor posición para conquistar los votos de vocación centrista, porque era más creíble el deslizamiento de Boric hacia posiciones más centristas que el que muy a última hora había ensayado el ultraconservador José Antonio Kast. Lo explicamos de este modo. En Latinoamérica y particularmente en Chile hay tres fuerzas, tres sentimientos políticos de fuerte gravitación en los electorados, en las sociedades. Esos tres factores de fuerte gravitación son el rechazo a la desigualdad, el miedo al caos y la anarquía y, finalmente, la propensión a las opciones moderadas, la propensión a las opciones de centro. Habíamos explicado que el rechazo a la desigualdad, o sea, la búsqueda de la equidad social, había tenido mayor gravitación en aquella elección de 1970 en la que llegó a la presidencia Salvador Allende como candidato de la Unidad Popular, que era la coalición que encabezaba el Partido Socialista con el Partido Comunista y que incluía a otras fuerzas de izquierda. Al golpe de Estado de Pinochet y al respaldo que esa dictadura, que fue muy cruel, muy brutal, tuvo en una parte importante de la sociedad, lo explica la otra fuerza de gran gravitación sobre la sociedad, que es el miedo al caos y la anarquía. Y lo que vino después de esa larga y brutal dictadura que duró 17 años fue la gravitación del centro, la gravitación del centrismo. Fue lo que dominó durante las 3 décadas en las que se alternaron en el poder la centroizquierda y la centroderecha. A esos 30 años de alternancia entre centroizquierda y centroderecha, yo personalmente la llamo la polarización virtuosa, porque había dejado de lado a los extremos, ¿no? Las posiciones ideológicas fuertes, como la que llevaron a Salvador Allende al poder en 1970 y como las que propiciaron y respaldaron el golpe militar del general Pinochet en 1973 y los 17 años que imperó brutalmente, esas posiciones fueron marginadas por la propensión centrista que dominó esas 3 décadas de polarización virtuosa, esas 3 décadas donde Chile logró crecimiento económico, disminución muy fuerte de la pobreza,
pero hubo una deuda que quedó pendiente, no pudo reducir la desigualdad. Los gobiernos de los demócratas cristianos Patricio Aylwin y Eduardo Frei y los socialistas Ricardo Lagos y Michelle Bachelet por la coalición de centro-izquierda y los dos gobiernos de Sebastián Piñera por la centro-derecha fueron gobiernos centristas, fueron gobiernos de posiciones ideológicas moderadas. Lo que viene de ahora el MAS, teóricamente no, por lo menos en la primera vuelta, esos 30 años parecían no haber existido porque quedaron en el centro de la escena el allendismo contra el pinochetismo. Pero ¿cuál de esos dos protagonistas que llegaban al balotaje tenía más probabilidad de imponerse en esa segunda vuelta? Desde mi punto de vista, si la clave de interpretación es la propensión al centro, que no había acudido a las urnas en la primera vuelta, en la cual el abstencionismo fue muy alto, superó bastante el 50%, bueno, entonces ese voto que había quedado en el aire, de ser captado en el balotaje, daría al ganador. Y claramente, Gabriel Boric era más creíble en su deslizamiento hacia el centro que el ultraconservador José Antonio Kast. ¿Por qué era más creíble Boric si en su coalición gobernante, si en su coalición política estaba el Partido Comunista, que es un partido de matriz marxista-leninista, el partido que presionó a Salvador Allende y lo empujó hacia una radicalización, para lo cual el 36% con el que había ganado la Unidad Popular la elección de 1970 no alcanzaba, ¿no? ¿Por qué llevando al Partido Comunista en la coalición, Gabriel Boric, su candidato, era más creíble en cuanto a su corrimiento hacia el centro? Porque a ese corrimiento Gabriel Boric lo había comenzado mucho antes. Lo explicamos en esta columna. Ese corrimiento había comenzado en el 2019, cuando Boric fue el único de su espacio político que en total soledad suscribió la iniciativa que tuvo el presidente Sebastián Piñera para pacificar el país, para poner fin a esa ola de protestas que sacudía al país trasandino. Fue muy criticado desde la izquierda dura arremetió contra Gabriel Boric en el 2019 por haber apoyado la iniciativa de Sebastián Piñera que buscaba pacificar el país, terminar con las protestas, abriendo paso al avance hacia una nueva constitución de Chile. Ahí empezó su desplazamiento hacia el centro. Lo continuó cuando planteó como meta, cuando explicó en su programa político, el programa con el cual ganó la interna en su coalición, al candidato del Partido Comunista o al precandidato del Partido Comunista, que era Daniel Jadue, ¿no? En esa elección interna para elegir candidato por Apruebo Dignidad, que era la coalición de la izquierda, no solamente se elegía al candidato, se elegía también al programa, y el programa de Gabriel Boric es más de corte socialdemócrata. Claramente a ese programa lo explicaba él cuando decía: mi modelo no está en Venezuela, mi modelo no está en Cuba, mi modelo está en Europa, porque es el welfare state, el estado de bienestar europeo, lo que se planteaba como objetivo. Y luego siguió ese desplazamiento hacia el centro, cuestionando a las voces del Partido Comunista que felicitaron a Daniel Ortega cuando hizo esa farsa electoral y había metido preso a los candidatos opositores, o cuando hablaban en defensa del régimen residual chavista en Venezuela con todos sus estropicios. Había dado ya varios pasos hacia el centro, mientras que José Antonio Kast había tenido posiciones muy duras de ultraconservadurismo y le era más difícil hacer creíble ese deslizamiento hacia el centro que tuvo muy a último momento en la antesala del balotaje.
José Antonio Kast había defendido al pinochetismo, a la dictadura de Pinochet con demasiado entusiasmo, se había identificado de manera exultante con Donald Trump y con Jair Bolsonaro, había hecho propuestas descabelladamente radicales, como por ejemplo sacar a Chile de la ONU. Era muy difícil para José Antonio Kast que resulte creíble su deslizamiento hacia el centro en ese último momento. Por eso habíamos planteado que hacer la suma nos daba que quien había sacado 25%, 4 puntos menos que Kast, que fue el más votado en la primera vuelta, era quien más posibilidades de ganar la segunda vuelta tenía. Y lo demuestran los números. En la segunda vuelta, Boric alcanzó el 36%, ¿no? O sea, sumó 31 puntos porcentuales a los apenas 25 que había logrado para salir segundo en la primera vuelta. Fue el factor determinante el voto de centro, ¿no? Boric tenía, de las tres fuerzas que gravitan sobre la política chilena, que son la búsqueda de la equidad social, o sea, el rechazo a la desigualdad, el miedo al caos y la anarquía y la propensión hacia el centro, Boric logró reunir 2 y Kast solo 1. Boric ya tenía, por ser de izquierda, el apoyo de la fuerza gravitacional de la búsqueda de la equidad social. Kast tenía la fuerza gravitacional del miedo al caos y la anarquía. El que conquistara la tercera fuerza gravitacional de la política chilena, que es la propensión al centro, ese iba a ser el ganador. Estaba en mejores condiciones de lograrlo Gabriel Boric y claramente el escrutinio muestra que lo logró.